decía uno, un cántico que leíamos, cantábamos, nuestro Dios es nuestro Rey soberano, con luz y con gozo siempre está. Cuando hablamos del amor, de primera cuenta pudiéramos hablar de padre a hijo. Muchos de nosotros que estamos en esta hora de la tarde, ya no están nuestros padres con nosotros. Sabemos que también las madres, pero nos queremos concentrar en esta tarde en el padre de familia. Porque el padre de familia, y más en el país de México, donde yo soy, algunos de nosotros no recibimos un beso de un padre, y mucho menos ya cuando estábamos adultos. No escuchamos la palabra te quiero, besos, abrazos. Tal vez será el significado de un abrazo, el significado de amor. ¿Un beso es suficiente? ¿Cuántos padres de familia, padre, pues me refiero al varón, dejaron a sus hijos? ¿Cuántos papás no se comportaron a vista del ser humano al hombre? Pensamos nosotros, no es el amor el significado de amor. Pero muchos de nosotros tuvimos un padre que no nos dijeron te amo, que no nos dieron probablemente un beso. Pero vimos aquella figura paternal en el hogar, que siempre estuvo el sustento en el hogar, que nos dieron un techo, que nunca nos faltó la comida. Tuvimos un padre que jamás nos faltó vestimenta, calzado. Padres responsables, pero nunca usaron la palabra amor. Nunca usaron un beso. Nunca usaron un abrazo. Pudiéramos hablar de otras personas que nunca tuvieron una figura paternal. Tal vez algunas familias dejaron a sus hijos, los abandonaron a su suerte. Pero quiero concentrarme, quiero en esta tarde generalizar esos padres que suplieron todas las necesidades y de alguna manera dieron esa palabra de amor cubriéndola. Y pudiéramos decir, ¿sabes de qué? Él te suplió todas las necesidades. Si vamos a un psicólogo, sí fue tu padre biológico, pero no estuvo ahí. Pero hay padres que es todo lo contrario, pero que no usaron la palabra te quiero, amor. Pero nos dieron todo. Y podemos decir, no, es que a veces podemos nosotros hacer críticas de ese amor de padre. Podemos nosotros, de nuestro punto de vista, no es lo que yo quería, pero era su forma de mostrar su amor. Tal vez a ese padre nunca le dijeron te quiero. Tal vez a ese padre que nos fue nuestro padre nunca nos dijeron y nunca nos transmitieron para nosotros hacerlo o romper esa cadena. Bueno, vamos a hablar espiritualmente, vamos a hablar bíblicamente en esta tarde de un Dios que mostró su amor. Mostró su amor cuando ellos de alguna manera se rebelaron contra nuestro Padre Celestial.
En una ocasión dijo él: yo os he amado, dice Jehová, por medio del profeta Malaquías. Yo os he amado, le decía al pueblo de Israel. Y el pueblo respondía: ¿en qué nos has amado? No vieron esa definición de amor. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar en esta tarde concentrados en la palabra de nuestro amor. Perdón, de la palabra en esta tarde, en esta noche, en algunos lugares. Vamos a ir al profeta Oseas, un contemporáneo. Este profeta era contemporáneo de Amós, de Oseas. Vamos a estar en Oseas en el capítulo 11, del 1 al 4. Pero este Oseas era contemporáneo de Amós. Este profeta era contemporáneo de Miqueas. Y este profeta también era contemporáneo de Jonás. En esos tiempos probablemente reinaba Jeroboam II, Usías, Joatán y Acaz en el reino del norte. Y en el reino del sur probablemente Ezequías. Para que nosotros podamos concentrarnos probablemente en el año 825 antes de Cristo. En el año 800 antes de Cristo. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dice así, Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio, incienso. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar a mi hijo Efraín. Con todo eso yo lo enseñaba a caminar, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como lo que alzan el yugo sobre sus cerves. Y puse delante de ellos la comida. Vamos a orar. Padre Dios, ponemos estos textos en tus manos. Ayúdanos, Señor, para poder entenderlos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos las gracias, te decimos amén. ¿Cómo vemos aquí a un Dios que los sacó de la tierra de Egipto por el puro amor que Dios tenía con el pueblo de Israel? ¿Cómo vemos a un Dios que los amaba y aún así cuando Él los amaba mucho más se alejaban y adoraban a dioses que no eran dioses? Pero también vemos a un Dios que Él los tomaba de sus brazos y nunca reconocieron que yo los cuidaba. ¿Cuántos tuvimos a nuestros padres que nos cuidaban? ¿Cuántos de nosotros estamos en esta tarde sentados escuchando la palabra de nuestro Dios? Que Él nos ponía la comida. En pocas palabras, Él nos daba todas las necesidades que nosotros cubríamos, que Él nos cubría. Vamos a estar hablando en esta tarde el amor de Dios. Eso vamos a estar escudriñando, eso vamos a tratar de entenderlo, y para que nosotros podamos entender cuál es el amor de Dios para con el pueblo de Israel. Grande, Él nos cuidó cuando Él nos sacó de la tierra de Egipto. Van a comer la Pascua. Cuando ustedes van a comer la Pascua, lo van a matar este cordero, se van a juntar con otra familia y ustedes me van a recordar siempre, porque
yo te saqué, porque yo te cuidaré, porque yo estaré contigo y yo te voy a bendecir. Esa promesa, ese significado quiere decir la Pascua. Ese es lo que Dios hizo el compromiso con el pueblo de Israel cuando lo dijo desde el cielo, desde allá. De Egipto llamé a mi hijo. Ese va a ser uno de los primeros asuntos, porque Dios, cuando estaba Moisés, cuando había huido, cuando había dejado el pueblo, el país de Egipto, que se fue con su suegro Jetro, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque tierra santa es donde estás. Pero vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo, cuando nuestro Dios escuchó al pueblo de Israel que estaba siendo oprimido. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto ya yo la opresión con los egipcios, los oprimen. Ve pronto, Moisés, ve pronto, porque he oído el clamor de ellos. He oído, desde allá voy a sacar a mi hijo Efraín. Cuando habla Efraín se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero vemos el amor de Dios, cómo Jehová sacó al pueblo de Israel de aquel lugar donde estaban esclavizados, y había aparecido un rey que no había conocido a José, y el trabajo lo había multiplicado. Y vemos el amor de nuestro Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Claro que también se refiere a una profecía de nuestro Señor Jesucristo, cuando Herodes el Grande había mandado matar a los niños de 2 años para abajo. Pero estamos concentrados en esta tarde del amor de nuestro Dios que tuvo con el pueblo de Israel. Él les dijo: cuando ustedes salgan de la ciudad de Egipto, le vas a enseñar a tus hijos. ¿Por qué salieron a prisa y por qué mataron a aquel cordero y pusieron la sangre en los dinteles de la puerta? Tú se los vas a hacer saber, tú se los vas a enseñar, para que ellos sepan por qué causa o motivo van a ser sacados por el amor de Dios. Por puro amor que tenía nuestro Dios con su pueblo Israel. Fíjense cómo dice en Éxodo capítulo 12, en el versículo 25, y cuando entres a la tierra, fíjense, estoy en Éxodo capítulo 12, versículo 25, cuando entres en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Eso es lo que les vas a decir a tus hijos. Un Dios que tiene grande amor, ya no nomás con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad, para que todos y cada uno de nosotros entendamos que nuestro Dios tiene misericordia también
de todos y cada uno de nosotros. Porque vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos los sacó de la tierra de Egipto, un país literal, pero a nosotros Dios por su puro amor nos quiere sacar de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable, y que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como padres de familia enseñarle todos y cada uno de las cosas que son de nuestro Dios. Así le dijo Dios al pueblo de Israel: se lo vas a enseñar a tus hijos. Fíjense cómo dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en adelante: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Israel. Y luego dice el 7: las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere, hermanos, familia, amigos, en esta tarde, que entendamos el amor de Dios para con toda la humanidad. Para que así, de esta manera, ¿en qué momento nosotros fallamos? Vienen nuestros hijos a nuestra casa: háblame de lo que tú quieras, madre o padre, pero no me estés hablando de Dios. Oyes, mamá, ¿no tienes otra plática más que pura Biblia? Oyes, papá, háblame de otra cosa. Melín Toscano me hablaba el domingo, me decía: papá, pero si como yo creo, papá, que Dios tiene misericordia de todo el mundo. Claro, Dios tiene misericordia, pero ¿por qué yo no puedo ser salva, hija? Porque Él, nuestro Dios, nos está dejando en el libro que se llama Biblia para que nosotros hagamos conforme a sus dichos, a su palabra. No a vuestro pensamiento del ser humano. Él amó a Israel. Él amó a Efraín. Dice el punto número 2: cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales hacían sacrificio. ¿Cómo, Rogelio? Sí. Moisés, estoy hablando de Éxodo capítulo 32, llegaron al monte Sinaí, y cuando el pueblo estaba en ese lugar, Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, y cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, ya se estaban haciendo un becerro de oro. Estos son los dioses que nos han sacado de la tierra de Egipto. Moisés, mira abajo, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se han hecho un becerro de fundición y han dicho: Jehová, este es el que nos sacó. Cuando más los amaban, más se alejaban. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, y si nosotros no le hablamos de las palabras de nuestro Dios, más se están alejando, más le están dando la honra y la gloria a cosas que no es de Dios, a cosas que no son dioses. Nosotros no podemos pasar por alto que hay un solo Dios en toda la faz de la tierra. No hay nada ni nadie en que podamos ser salvos más que en Cristo Jesús, Señor nuestro.
que nosotros digamos las palabras que dijo Josué en aquel día. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escoger a quién servir. Si quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, está bien, está bien. Pero ¿saben de qué? Pueblo de Israel, dijo Josué, pueden servir a lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué no podemos entender que Él nos sacó de la tierra de Egipto? ¿No podemos entender que Él nos trajo por 40 años en el desierto y que nuestros vestidos, vuestros calzados no se gastaron en ninguna? ¿Se imagina un calzado, un vestido que te dure 40 años y que nosotros no podamos ver la grandeza de nuestro Dios? Es lo que trataba de enseñar Esteban en la ciudad de Jerusalén. Ellos no entendían. Fíjense cómo dice en el libro de los Hechos. Hay bastante material en la palabra de nuestro Dios, pero es por falta de tiempo que nosotros no podemos desglosar toda la Biblia. Pero sí podemos sacar las cosas más importantes para que cuando nosotros podamos leer la Biblia, entendamos que hay un solo Dios. Y que no podemos servir a dioses que no son dioses. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 7, una información, una predicación que le estaba dando Esteban al pueblo de Israel, a los fariseos y todos los que estaban en el Sanedrín. Fíjense cómo dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ya molesto Esteban, lleno del Espíritu Santo. Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que resistís a la ley por disposiciones de ángeles y no la guardasteis. En pocas palabras, el libro que ustedes están leyendo, ese es el mismo libro, es la misma predicación que yo les traigo a ustedes. ¿Y por qué no quieren entender que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo? ¿Y saben lo que hicieron todos estos? Dice el 7:54 del libro de los Hechos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. He aquí veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. No quisieron nada. ¿Saben lo que hicieron con esta persona? Lo mataron. Igual que a nosotros, igual que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Esteban? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que nosotros nos demos a la tarea de escudriñar, que veamos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, para que nosotros aprendamos la verdad, lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros también como cristianos podemos hacer idólatras. Yo no tengo nada, ni le estoy diciendo a nadie, nada de indirectas, nada. Porque si nosotros amamos algo, es más, yo puedo ser idólatra de mi propia esposa. ¿Por qué? Porque si amo más a mi esposa más que a Dios, esa es idolatría. Si yo amo más al mundo que a Dios, es idolatría. Fíjense cómo dice Colosenses, la palabra de Dios es la que nos habla, es la que nos enseña. Colosenses capítulo 3, hablando de la idolatría. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, Colosenses capítulo 3. Si pues haber resucitado, todos, estoy poniéndome de ejemplo, yo y mi esposa en esta tarde, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Dice así la palabra ahí donde quiero llegar. Punto número 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced pues morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y luego dice ahí, avaricia, que es idolatría. Todas y cada una de estas cosas, avaricia, que es idolatría. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De los hijos de desobediencia. Por eso nosotros que tengamos bastante cuidado, cuando Dios más amaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel más se alejaba. Y que nosotros tengamos bastante cuidado, porque el problema va a ser aquel día cuando Dios nos llame. Que diga, ¿sabes qué, Rogelio Toscano? Ya vente, se acabó el tiempo de estar en la tierra. Entonces sí, ¿en qué lugar vas a estar tú? Es el amor, es nada más, vemos el amor de Dios nada más en el momento que todavía tenemos vida, porque tenemos tiempo de arrepentirnos. Fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Si tú vienes a los pies de Cristo, vemos el amor de Dios. Que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Él nos levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que vayas a la presencia de Dios. Nadie de nosotros vamos a tener ninguna ganancia, sino vas a ser tú. Va a ser toda aquella persona que está lejos. Ese era el amor que transmitía nuestro Dios al pueblo de Israel. Y ellos nunca vieron ese amor. Es más, todavía nosotros no vemos el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él, de tanto amor, cuán amor nos tiene el Padre para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor. Eso lo podemos encontrar en la primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. El amor de nuestro Dios, tan grande que es, nosotros podemos hablar, entender lo que Dios quiere, cuál es mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se manifiesta lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Punto número 3. Yo, con todo eso, enseñaba a andar a Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo lo cuidaba. También nosotros, como hijos de padres, no vemos el amor de nuestros padres. Cuando ellos nos enseñaban a caminar, no podemos nosotros pensar de una manera de amor. El amor de nuestro Dios es grande. El amor de nuestro Dios era grande con el pueblo de Israel, que Él enseñó a caminar a sus hijos. Pero hubo tiempo, fíjense cómo dice en Primera a los Corintios, en el capítulo 10, del 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. Hablando del amor de Dios con el pueblo de Israel.
Era un bautismo. Pero fíjense cómo dice el 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cuanto yo los amaba, les enseñaba a andar a mi hijo, mas se alejaban. Un pueblo de Israel, se puede decir, mal agradecido. Un pueblo de Israel mal agradecido porque ellos servían a dioses que no eran dioses. Fíjense cómo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Saben lo que hicieron? Primero pues hicieron ese becerro de oro. Pero después, ¿saben? Por todos los 40 años que el pueblo de Israel llevaban a sus ídolos. Y el Dios que los había sacado con mano fuerte y brazo extendido, no le dieron la honra y la gloria que Él los había sacado de ese lugar. Fíjense cómo dice ahí en el 42. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto? Por 40 años, casa de Israel. Les hace una pregunta. 43. Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc, a la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os trastornaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Les dio las ordenanzas, les dio las medidas, les dijo qué es lo que tenía que ver, que tenía que ir en aquel tabernáculo. Había querubines, estaban las barras, tenían que ser llevadas, no por carreta, sino tenía que llevarse el arca del pacto en hombros. Y en ese tabernáculo venían los 10 mandamientos. Venía el maná y venía la vara de Aarón que reverdecía. Y en ese tabernáculo se manifestaba nuestro Dios al pueblo de Israel. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el nuestro, teniendo un mejor sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso? ¿No es el grande amor que nos ha tenido nuestro Dios para con nosotros? Por eso dice el proverbista Salomón: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Si tú no le enseñas el verdadero amor de Dios, que está aquí en la palabra de Dios, ténganlo por seguro que van a venir otros y les van a enseñar lo que les dé la gana. ¿Y saben cuál es lo peor? Que nadie va a ser mayor culpable, sino que yo y usted. Porque Él nos está enseñando lo que Dios quiere, lo que nosotros podemos ofrecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él quiere tomarte por hijo.
Él quiere que tú estés en la presencia de nuestro Dios. Pero también Él, cuando nosotros, un padre de familia, si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Dice, si vosotros siendo padres en la tierra, si tu hijo te pidiere pan, ¿le darás un escorpión? O si te pidiere un huevo, ¿le darás una serpiente? Si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Dios celestial. Y que nosotros tenemos esa grande bendición en este momento. En este momento. ¿Por qué lo digo en este momento? Porque antes era un Dios para el pueblo de Israel y todo claro, nunca ha hecho excepción de personas, porque todo aquel que se acercaba le daba la oportunidad. Y podemos ver cuando salió el pueblo de Egipto, salieron también varios egipcios. Algunas naciones también se añadieron a aquellas caravanas que salieron del país de Egipto. Fíjense, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, ya andamos terminando. Hebreos 12, versículo 5, Hebreos 12, capítulo 5 en adelante. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque somos parte de nuestro Dios. Si yo hago algo malo, la reprensión va a venir de nuestro Dios. Si yo me estoy pasando de la raya con mi hermano, hay un Dios. Nuestros padres, cuando yo me peleaba con mi hermana o mi hermano, venía nuestro padre y nos disciplinaban. ¿Qué no son hermanos? ¿Qué no se quieren? ¿Qué no se aman? Dense la mano, abrácense. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios que está en el cielo? Ese es un amor que Dios nos está ofreciendo. Ese es un amor que Dios nos está compartiendo para con todos y cada uno de nosotros. Puse delante de ellos la comida. Nuestro Padre Celestial, cuando salieron del monte Sinaí, diario hacía llover maná del cielo. Siempre por 40 años comieron el maná. Llegó el momento que el pueblo de Israel, en el principio, ¡ay, qué bueno el maná! Mira, no trabajamos ni nada, y está cayendo el maná del cielo. Sí, pero llegó el momento que se fastidiaron del maná y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Queremos carne. Nos acordamos de las ollas de caldo que nos hacían allá en el país de Egipto. Nos acordamos de los melones, de los pepinos, de los rábanos y de todo ello. Ahora diario puro maná. Tanto así que llegó el momento que Moisés tuvo que consultar. Estoy hablando de Números 11, el libro de Números capítulo 11. Y también estoy hablando de Éxodo capítulo 16, pero ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero que nosotros entendamos que ahora nosotros tenemos que entender que Él nos pone siempre la comida. ¿Saben lo que estamos haciendo en esta tarde? Comiendo la comida más favorable que todo hombre debe de comer. Fíjense, dice Amós, un contemporáneo, no Oseas, Amós decía, he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿No tenemos deseo de estar en esta tarde comiendo el mejor alimento? Algunos de nosotros acabamos de llegar de trabajar. Algunos de nosotros no hemos comido, pero quiero decirle que usted está comiendo el mejor alimento. El mejor alimento que nosotros podemos trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque señaló Dios el Padre.
Aquellos recibieron el maná en el desierto. Y es cierto, pero nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el pan que descendió del cielo. Vamos a citar un texto, el Evangelio de Juan en el capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, para que nosotros entendemos la palabra de nuestro Dios, para que nosotros estemos bien informados, para que lo podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros amigos, a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi amigo. ¿Cuál es el mejor alimento? Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 32. Hablando del alimento espiritual. Claro, que es bien importante el alimento literal. Pero más importante es la espiritual. Dice ahí, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hablando de Jesús, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Saben lo que hicieron estos discípulos que seguían a Jesús? Dice, ¿cómo podemos comer tu carne? ¿Cómo podemos comer nosotros tu sangre? ¿Y saben lo que hicieron? Dura es tu palabra. Y muchos regresaron atrás, se fueron para atrás. Se quedaron los 12 apóstoles. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes se quieren ir también? Váyanse. ¿Y saben cuál? Sale Pedro, el más arrebatado, dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Tú solamente tienes palabra de vida eterna. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Evangelio de Juan 6, 68. Dice el 69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Porque nuestro Dios nos llama. Así como sacó Él de Egipto, ya mi hijo, de mi Egipto, pero Él también es el que nos da el amor para que nos acerquemos, no para que nos alejemos. Pero Él también dice, en cuanto yo más los amaba, ellos más se alejaban. No nos alejemos, porque Él proviene todas las cosas. El alimento, la vestimenta, el hogar y todas las cosas que nosotros necesitamos. Nadie las puede suplir, o nadie nos las puede dar, sino solamente un Dios, el amor de Dios. Ese fue el tema en esta mañana. Vamos a cantar un himno de invitación. Si hay alguien que quiera venir a los pies de nuestro Dios, haga planes y nosotros ponemos todo lo que está a nuestro alcance para que usted llegue a ser parte de la familia de Dios, de que sea nuestro Dios, sea nuestro Padre. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas cuanto a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no engendrados de carne y de sangre, sino de voluntad del Padre. Vamos a cantar un himno.